El tema que vamos a iniciar está titulado Las autoridades civiles o el cristiano y el Estado. Capítulo 13, versículo 1. Dice la bendita palabra de Dios de la manera siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Amén. Hasta ahí dejamos la porción. Pueden tomar su asiento, hermano o hermana. Una vez más, el tema doctrinal que vamos a estar iniciando a partir de hoy, hermano, está titulado Las autoridades civiles, o también se conoce como el cristiano y el Estado. Algunas veces, hermano, o algunas veces la gente cuestiona la manera de proceder de ciertos gobiernos. Se cuestiona, hermano, de que haya guerras, que la guerra siempre trae destrucción, trae muerte, desolación y tantas cosas, hermano, que los gobiernos, tanto buenos como malos, hacen. Los gobernantes, aquellos que, hermano, han sido puestos bajo la voluntad de Dios, y aquellos que igualmente bajo la voluntad de Dios, hermano, Dios los ha puesto también, hermano, aunque sean malos. Pero sabemos que Dios tiene trato con los seres humanos y castiga, disciplina. Y para ello Dios, hermano, tuvo que establecer autoridades. Si usted lee, hermano, en el inicio, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, que no habían pecado todavía, Dios no había puesto ninguna autoridad. No había puesto autoridad sobre la mujer ni sobre el hombre. Simplemente, hermano, los dejó libres en el huerto en Edén y les dijo: disfruten, disfruten. Cuando el pecado llega, hermano, Adán y Eva pecan, es ahí donde Dios establece la primera autoridad sobre un ser humano, y es la autoridad del hombre sobre la mujer. Ahí, hermano, vemos, hermano, como el deseo de Dios, hermano, no es de que el que está en autoridad se enseñoree o maltrate al subordinado. No es ese el deseo de Dios, sino que es todo lo contrario. Pone la autoridad para poder controlar, hermano, ese ímpetu de maldad que el ser humano tiene. Y por eso, hermano, tenemos el trabajo, porque mientras los hombres están trabajando, hermano, la mente no está pensando en hacer mal. Por eso Dios puso el trabajo, para que de una manera así los hombres, hermanos, se calmaran un poco. Pero como le digo, hermano, al ver Dios que el hombre, hermano, tenía impulsos malos, entonces Dios dijo: vamos a poner en orden las cosas. Y en el primer hogar que Dios establece, en el primer matrimonio, Dios establece la autoridad. Vamos a ir ahí. Génesis capítulo 3, por favor, si usted me acompaña. Versículo 16, vamos a ver.
Dice, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí empieza Dios a poner el orden. Entonces pone autoridad sobre aquel ser humano, la mujer, hermano, para que de ahí en adelante, hermano, la mujer no se soltase, hermano, completamente en todo su deseo o impulso, sino que se sometiese a esa autoridad que Dios hoy le estaba estableciendo. Pero ese es en el hogar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Una vez venido el pecado y los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, ya no había un solo hogar, sino que comenzaron, hermano, primero aldeas, pueblos, ciudades. Entonces ya no era, hermano, solo un hogar. Y aunque en los hogares, en cada hogar sí había, hermano, autoridad, pero al crecer, al multiplicarse los seres humanos, hermano, podía alguien, hermano, someterse a las autoridades en su casa, pero fuera de su casa podían no someterse. Y viene la maldad. Entonces, hermano, la maldad se multiplica porque no había autoridad. No había autoridad. Y en Génesis capítulo 6 nos dice el Señor que la maldad del hombre era mucha en la tierra. Y el deseo del hombre, dice, era siempre el pensamiento, siempre de continuo al mal. Entonces Dios decide destruir, hermano, a la raza humana, excepto, hermano, a Noé, excepto a Noé y a su familia. Pero igual, hermano, son arrasados. Vuelve entonces el ser humano, hermano, a multiplicarse, e igualmente se multiplica la maldad. Se multiplica la maldad. Entonces ya Dios, hermano, viendo, hermano, que ya era mucha la gente, entonces Dios establece las autoridades en las ciudades. Pero fíjese que Dios, ya lo dije, Dios no lo hace con el deseo que las autoridades, hermano, sean, hermano, groseros. Que las autoridades, hermano, aprovechen, valga la redundancia, esa autoridad para, hermano, humillar, para castigar a los ciudadanos. No. Sino que es, como dice Romanos capítulo 13, hermano, para proteger al malo, al bueno, perdón, para castigar al malo, para esos. Entonces hay cristianos que hermano, cuestiona y dice, no, dice, un cristiano no puede estar en el ejército porque la Biblia dice no matarás. ¿Cierto? La Biblia dice no matarás. Pero también Romanos 13 dice que las autoridades son puestas por Dios y que llevan el arma, dice. Y Dios les ha dado esa autoridad para que castiguen al malo y defiendan al bueno. Entonces, si un cristiano, hermano, forma parte, hermano, de algún cuerpo de seguridad o parte de un gobierno que al implementar las leyes tengan que castigar, hermano, son autoridades y son siervos de Dios. Y recuerden, Dios no le dice que maten al bueno, Dios dice castiguen al malo. Castiguen al malo. Y fíjense, hermano, nosotros pensamos de Dios como un Dios de amor, ¿verdad? Un Dios que no mata a nadie. Pero miren, vamos a ir aquí a Génesis 9. Cuando ya, hermano, estaban las ciudades establecidas y Dios también establece ciudades de refugio, como se llamaron. Génesis 9. Dice, le dice a Noé,
Verso 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, la demandaré, dice Dios. El que derrame sangre, se le va a demandar esa sangre que ha derramado y será castigado. Entonces, hermano, de lo que es la ley mosaica, ahí decía claramente que si alguno mataba a alguien con intención de matarlo, tenía que morir también. Tenía que morir también. Pero sin embargo, hermano, Dios también preparó, dije, ciudades de refugio, como se llamaron, que eran para aquellas personas que accidentalmente mataban a alguien. Entonces, como la familia del muerto, hermano, quería vengarse, Dios dijo: el que matara a alguien sin intención de matarlo va a ir a vivir a estas ciudades de refugio. Pero si alguien mata a otro con intención de matarlo y va a estas ciudades de refugio, han de sacarlo los ancianos de la ciudad y entregarlo al vengador para que lo maten. Fíjese cómo es Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios, hermano? Dios quiere, hermano, que haya respeto a la vida. Eso es lo que Dios quiere. Que el hombre entienda que no puede dañar la vida de otra persona, porque a imagen de Dios es creado el hombre. Y que Dios dice, hermano, que no pensemos en vengarnos, que suya es la venganza. Nosotros no tenemos por qué vengarnos, hermano, de algo que nos hayan hecho, hermano. Dejámosle las cosas a Dios. Él sabe cómo, hermano, puede vengar nuestra causa. Él es el único que sabe y el único que puede hacerlo. Eso es lo que Dios quiere, hermano, el respeto a la vida. Entonces, como los hombres, hermano, no respetaban la vida, no son leyes, no son normas, pero puso autoridades. Y estas autoridades, Dios les concedió la autoridad que portaran armas. Que portaran armas. Entonces, hermano, ve que no es que, hermano, gobiernos son malos porque matan a las personas. No. Son buenos porque están protegiendo la vida de aquellos a los cuales se les han violado sus derechos, el derecho a la vida. El derecho a la vida. Si bien es cierto, hermano, de que son pocos los lugares donde, hermano, existe la pena de muerte. Muchos lugares, por tratados internacionales, hermano, la pena de muerte está casi abolida, aunque hay lugares que todavía, hermano, existe. Pero igual, hermano, se puede aplicar una pena, hermano, un castigo a todo aquel que atente o haya atentado contra la vida de alguien. Debe de recibir su castigo. Y oiga lo que dice Dios. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 19. Libro de Deuteronomio capítulo número 19. Ahí usted puede ver el subtítulo que dice las ciudades de refugio. Dice, en el día vamos a ver: para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Entonces aquí usted puede ver todo lo que habla sobre las ciudades de refugio, y ahí explica eso que yo le he dicho. Pero Dios dice: no tendrás misericordia, vas a sacarlo, lo vas a castigar, porque si lo haces, yo te bendeciré. Dice Dios, fíjese, yo te bendeciré. ¿Por qué? Porque los otros hombres y mujeres que todavía en su corazón, hermano, tienen maldad,
al ver que los gobernantes implementan, hermano, autoridad, mano dura sobre el delito, hermano, sobre la violación del derecho a la vida, entonces van a temer, va a decir, no, aquí está dura la cosa, aquí no se puede robar porque rápido lo castigan a uno. Y así debe de ser, así debe de ser, porque si no se castiga el mal, mire, lo dijo el sabio Salomón. Salomón dijo, por cuanto no se ejecuta juicio prontamente contra el mal, el corazón de los hombres está siempre inclinado a hacer el mal, porque no se ejecuta esa acción pronta. Entonces los países donde, hermano, los gobiernos se han corrompido o se han asociado con los delincuentes, hermano, la maldad se multiplica y se multiplica. ¿Y quién es el que sufre? El inocente. ¿Quién es el que sufre? El honrado. ¿Quién es el que sufre? El que sí respeta la dignidad de humano de otro. Esos son los que sufren. Entonces, por eso, hermano, es que Dios nos dice, hermano, eso es su palabra. Vamos a volver a Romanos 13, por favor. Leemos el versículo 4. No, me voy a adelantar un poquito, pero vamos a leer. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Verdad? Al que hace lo malo. Entonces, hermano, las autoridades, Dios las ha establecido. Son servidores de Dios. Por eso nos manda a nosotros. Dice el versículo 1: sométase toda persona a las autoridades superiores. Toda persona. Entonces, hermano, a donde quiera que vayamos, vamos a encontrar autoridades. Donde quiera que usted vaya. Si usted va a su trabajo, allí hay autoridades. Si usted va a la escuela, ahí hay autoridades. Si usted, hermano, va por la calle, ahí hay autoridades. Ahí hay autoridades. Por eso Dios nos manda, hermano, que todos debemos de someternos a las autoridades superiores. ¿Qué pasa entonces cuando no nos sujetamos a una autoridad que Dios ha establecido? Lo que dice ahí: ¿quieres no temer? Entonces obedece. Sométate a la autoridad, sométase a la autoridad, y en lugar de temor, de persecución, de castigo, dice, tendrás alabanza de parte de ella. Tendrás alabanza de parte de ella. Entonces, hermano, hemos de aprender eso, ¿verdad? Que no estamos, hermano, humillándonos cuando nos sometemos. Y, hermano, como le digo, quizás conocemos de dictadores, gobernantes que, hermano, son malos. Pero igual, hermano, sean buenos o sean malos, tenemos que someternos a ellos. Eso es lo que manda la palabra. Porque si son malos, Dios sabe por qué son malos. Como le digo, hay veces Dios pone malos gobernantes para castigar a los pueblos malos. Pues usted dice, ¿por qué ha habido tanta maldad en tal país? ¿Por qué Dios permite que hayan presidentes malos? Por eso, porque como son malos los pueblos, Dios dice, como no quieren obedecerme, no quieren escuchar mi voz, les voy a poner gobernantes malos para que los opriman. Y así pasa.
Y si usted mira las naciones más convulsionadas, son naciones, hermano, que no honran a Dios. Son naciones convulsionadas, donde, hermano, la inseguridad prevalece, el miedo, hermano, donde la vida vale muy poco, hermano. Pero son pueblos, son naciones que no quieren reconocer a Dios como su Señor, hermano. Y si nosotros, hermano, estemos donde estemos, nos sometemos a Dios, obedecemos a Dios, nos sometemos a la autoridad, Dios nos bendecirá, Dios nos guardará. Aunque hayan gobernadores malos, presidentes malos, aunque nuestros países estén en guerra, Dios nos guardará, Dios cuidará de nosotros, hermano. Porque Él es el que pone la autoridad, hermano, y es el que controla todo. Y fíjense, hermano, que hay reyes que Dios deja que lleguen a esos puestos, pero para darles una lección a los reyes, para enseñarles que es Dios el que tiene el poder. Fíjense que en Daniel capítulo 4 usted ha escuchado la historia del rey Nabucodonosor, uno de los, si no el imperio más fuerte que ha habido en la historia de la humanidad. Usted puede irse a una biblioteca y busque ahí, hermano, grandes imperios, y ahí le va a salir el imperio sirio, uno de los imperios, si no el más poderoso, hermano, cuyo rey era este rey Nabucodonosor, y que, hermano, Dios lo puso como rey, Dios lo bendijo, pero dice, hermano, que era un rey que Dios le dio todo, lo prosperó y todo. Pero una vez prosperado, dice, su corazón se llenó de altivez y de orgullo. Cuando se llenó de orgullo, se olvidó que Dios lo había puesto como rey, y pensó de sí mismo que Él era el autor de esa gran obra, de ese imperio. Y hablando consigo mismo decía, qué grande soy yo. ¿No es esta la gran Babilonia que yo levanté con mi mano poderosa? Fíjense. Entonces, hay hombres, hermano, como digo, que Dios permite que lleguen al poder para darles una lección y enseñarles que no son sino seres humanos. Seres humanos que, hermano, Dios les ha puesto en sus manos poder, riquezas, honra, pero que en lugar de aprovechar esa posición, ese momento, hermano, se enferman. Y entonces a este rey, usted conoce la historia, hermano, Dios, hermano, lo castigó. Dios lo castigó. Y a través de un sueño, Dios le mostró lo que iba a hacer con él. Y lo hizo Dios. Lo hizo Dios. Lo humilló. Lo enajenó. Hasta que después de 7 años, dice, él alzó sus ojos al cielo y reconoció a Dios. Y entonces dice, su razón le fue devuelta. Y Dios lo volvió a poner en el trono, pero ahora ya con un pensamiento diferente. Con un pensamiento diferente. Y es lindo. Si quiere, vean porque es muy bonita la porción. Daniel capítulo 4, si usted me acompaña. Si quiere, si no, escúchenlo, ¿verdad? Daniel capítulo 4. Dice, en el 4 comienza la visión, ¿verdad? Entonces, en el 17 usted ve la sentencia. Y en el 32, ahí pues se dice lo que pasó con él.
Dice 31, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y así pasó, 7 años loco, hasta que después de los 7 años, dice 34 más, al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Oiga, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Oiga, qué lindo. ¿Cómo es Dios, verdad? Vean, Dios los pone, les da poder, les da glorias. Pero si ellos no, hermano, hacen la voluntad de Dios, reconocen a Dios, si no lo reconocen, Dios, hermano, los quita. Porque nadie es indispensable para Dios, hermano. Nadie, no, ninguno puede decir, no, a mí, sin mí, Dios no hace nada. Sin mí, aquí nadie va a caminar, todo va a estar malo. Porque aquí el único cerebro soy yo, hermano. Pura mentira, pura soberbia, puro orgullo. Porque es Dios el que da el poder, es Dios el que da la sabiduría, es Dios el que da el conocimiento, hermano. Como dice, hermano, es Dios el que, hermano, restablece el poder, da el poder, hermano, y lo quita. Entonces el hombre, hermano, se enferma. Cuando se llena de orgullo, se enferma y cree que nadie puede mandarlo. A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Yo sé lo que hago, yo sé cómo llevo mi vida, yo sé cómo llevo mi familia. Pero si la llevamos fuera de la voluntad de Dios y no nos sometemos a la máxima autoridad del ser humano, que es Dios, hermano, nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Porque si usted no quiere someterse a los hombres, no lo haga. Si no quiere someterse a las autoridades, no lo haga. Es cosa suya. Pero al hacerlo, estamos siguiendo contra la voluntad de Dios, y no hay ni ha habido ser humano, no ha habido criatura, hermano, que Dios haya creado que le gane a Dios. No hay. Si no, mire la historia de Lucero, pues. Mire la historia de Lucero. El sello de la perfección, el querubín protector. Ahí está. ¿Cuál fue el resultado? Se llenó de orgullo su corazón, desestimó la autoridad de Dios, quiso ser igual al Altísimo, quiso poner su trono al lado de Dios, y entonces fue desechado por eso. Esto es igual. Si Lucero, que era el sello de la perfección, Dios no lo perdonó. Si los ángeles que pecaron, hermano, recibieron su justo pago y recibirán su justo pago, hermano, ¿cómo vamos a escapar nosotros si nos rebelamos contra la autoridad de Dios? ¿Cómo vamos a escapar? Por eso le digo, hermano, mire, cuando la gente, hermano, no se quiere someter a las autoridades, voy a decir civiles, eclesiásticas, se está oponiendo a Dios. Porque la gente, el pensar de la gente cree que no buscando a Dios en las iglesias, en los lugares de concentración, ellos creen que no tienen ninguna responsabilidad para con Dios. Entonces ellos dicen, como yo no voy a la iglesia, a mí Dios no me va
a reclamar, no me va a juzgar, porque como yo no voy a la iglesia, están bien equivocados. Porque el hecho que haya, hermano, congregaciones, hermano, el hecho que haya una iglesia, es para eso, hermano, para que le mostremos a Dios, hermano, que nos vamos a someter a su palabra, y que si Él ha establecido autoridades espirituales, vamos a someternos a esas autoridades, porque así es como Dios quiere. Porque mire lo que dice, pues, sométase toda persona. No dice cristianos o no cristianos, no dice cristianos, no, dice toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hoy hay, dice, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por eso le digo, la gente piensa que porque no van a una, voy a decir iglesia, recuerden que iglesia somos todos, pero la gente tiene el concepto que esta es la iglesia. Pero yo no voy a la iglesia porque a mí nadie me va a mandar, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Pero fíjense, si es Dios el que ha establecido las autoridades, y el hombre rechaza esa autoridad, a lo establecido por Dios se opone, y el que se opone dice acarrea condenación, castigo. Entonces, hermano, el hecho de que la gente no quiera venir a la iglesia, eso no nos hace exento del juicio. Cuando yo le diga, bueno, ¿por qué no te sometiste a mis autoridades? Oh, sí, señores, yo me sometía, yo pagaba mis taxis, yo me sometía a mi jefe en el trabajo. Sí, pero ¿y las autoridades espirituales qué? Ah, lo que pasa es que yo no iba a la iglesia, y como no iba a la iglesia no tenía por qué sujetarme. No. Va a decir Dios, no es así la cosa. Es que para eso deja autoridades espirituales. Si no, ¿para qué dejó Efesios 4:11 el Señor los ministerios? ¿Para qué dejó los ministerios? ¿Para que los ministros, hermano, estén simplemente ahí, hermano, de pintura? No, los dejó, hermano, para preparar cristianos para la obra del ministerio, para prepararlos mejor en el conocimiento de la palabra, de la doctrina. Para eso los dejó. Entonces, el hecho que la gente desconozca la voluntad de Dios y no quiera conocerla, hermano, es orgullo de corazón, porque creen que lo saben todo, creen que saben más que los que predican la palabra, y puede ser que sepan más humanamente, y puede ser que académicamente, porque hay ministros que no tienen, hermano, un grado académico muy alto, pero el solo hecho que sean ministros les da autoridad, hermano, para que todo aquel que cree en Dios, hermano, deba someterse a ellos. Y como le digo, hermano, el que es autoridad no tiene que dar ahí diciendo, respéteme, yo soy autoridad. No, hermano, eso no es así. Debe ser al contrario. Es la gente la que tiene que reconocer las autoridades, respetarlas y obedecerlas. Quieran o no. Dices, ahí no dice si quieres, si te da la gana, cuando te dé la gana. Si no vas a la iglesia, no importa, entonces no te sometas. No, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque ¿qué más dice? El 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Verdad? Al que hace lo malo, no al que hace lo bueno, al que hace lo malo. Entonces, hermano, hermana, donde quiera, acuérdese, hay autoridad. Donde quiera hay autoridad. Si usted va manejando, ahí hay autoridad. Cuando usted ve un alto, esa es una autoridad que le está diciendo, por favor, deténgase. ¿Qué le está diciendo?
Cuando dice 65 millas por hora, esa es una autoridad que le está diciendo, por favor, maneja esta velocidad, de otra manera va a incurrir en un delito y lo vamos a castigar. Y él dice 65, entonces sale por el espejo, no viene nadie, y le da. De alto, dice, solo me lo cabecea y ¡rum! Se pasa. Cuidado, porque si no ve la autoridad, tiene todo el respaldo de Dios para castigar. Y decirme, ay, mire que me encontré con un policía malo, ¿por qué? Me puso un ticket, ¿por qué? Decía 35, solo porque venía 50 me puso el ticket. ¡Qué malo!, ¿verdad? No, qué bueno, porque para eso está puesto. Usted no diga, me encontré un policía malo, diga, me salió un policía bueno, diga, tan bueno que me puso ticket. Nosotros pensamos lo contrario, qué malo, hijo de, hasta lo mandamos al infierno, ¿verdad? Si supiera que a un hijo de Dios le ha puesto un ticket, ¡ah! Si estuviera el Señor, a usted que lo castigara. No, es que Él es servidor de Dios, lo he puesto para que ordene tu vida, ya que tú no quieres ordenar tu vida, lo he puesto porque tú andas poniendo en riesgo la vida de los demás y la tuya, entonces por eso lo he puesto a Él, para que cuide tu vida y la de los demás. Bien. Entonces a nosotros nos conviene someternos a las autoridades, porque de esa manera, hermano, estamos obedeciendo a Dios. Estamos obedeciendo a Dios. Como le digo, hermano, Dios no nos cuestiona ni nos da opción de decir si es bueno, si es malo, si te cae bien, si no te cae bien, si estudió o no estudió, si sabe o no sabe. Si es autoridad, le debemos respeto y obediencia. Le debemos respeto y obediencia, porque eso es lo que Dios nos manda, y vamos a ver más adelante todo lo que como cristianos, hermano, le debemos a las autoridades. Amén. Así que es bien interesante, ¿no? Porque muchas veces pensamos, porque hay gente que dice, no, dice, mi pastor está en el cielo, a nadie le voy a hacer caso, mi pastor está en el cielo. Pues fíjese que eso es una mentira del diablo, porque es cierto que Cristo está en el cielo, pero Cristo no va a ser pastor de un desobediente. Cristo no va a ser, entonces es mentiroso Dios porque dejó los ministros. Entonces no podemos decir, no, mi pastor está en el cielo y yo a él no voy a sujetar. Aquí yo no voy a sujetar a ningún hombre porque yo no quiero ser esclavo de un hombre. No, es que no se trata de ser esclavos, se trata de obedecer, hermano. Lo que nos digan, porque eso es bueno y provechoso para nosotros, dice Hebreos 13. Entonces cuando nosotros desobedecemos a las autoridades, estamos desobedeciendo a Dios. Y si estamos desobedeciendo a Dios, entonces ahí tiene usted la respuesta de por qué muchas veces no prosperamos. No prosperamos, no nos va bien, no nos abunda el dinero, nos salen problemas por aquí, problemas por allá, porque queremos ser rebeldes con Dios, pero queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios nos bendiga. Yo no sé, si yo no fumo, no tomo, no sé por qué estoy tan enfermo, examinémonos espiritualmente. Yo no sé por qué hay tanto problema en mi familia, en mi hogar. Si yo creo en Dios, no basta creer, hay que obedecer a Dios. No, pues por eso yo le sirvo, no basta de un uniforme. No, por eso yo predico, no basta predicar. No basta predicar. Hay que someterse a Dios y a su palabra y a las autoridades que Él ha puesto. Y si lo hacemos, dice, tendrás alabanza de parte de Dios. Entonces, hermano, la vida cristiana no es solamente de la hora y media que estamos aquí, ¿verdad? Y que como no me ve el pastor, puedo hacer lo que yo quiera. Como no me ven los hermanitos, puedo vestir como yo quiera y hacer lo que yo quiera. No se trata de eso. Se trata de que si nos vamos a someter a Dios y vamos a honrar a Dios, lo vamos a honrar donde quiera que andemos. Vamos a honrar donde quiera que andemos. De eso se trata. Aquí no se trata de que porque no esté el pastor no me mira, porque no esté el hermano no me mira, porque no están los hermanos no me miran, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacer aquí, puedo hacer allá. No se trata de eso. Se trata que la máxima autoridad del ser humano
está en el cielo y a Él no lo vamos a engañar. Y todo lo que hagamos, hablemos, pensemos, hermano, Dios lo sabe. Amén, hermanos. Así es que le digo, hermano, se trata de someternos a Dios y a su palabra. Si hacemos eso, hermano, no nos va a costar someternos a las autoridades superiores. Así que vamos a quedarnos ahí para continuar la próxima semana si Dios no ha venido. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos infinitas gracias por poner, Señor, autoridades sobre nosotros, para que puedan regular nuestra conducta, Señor, nuestro ímpetu, Señor, de pecar, que habiendo autoridades civiles, autoridades espirituales, nos sometamos a ellas, Padre bueno, porque eso es lo que tú nos mandas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a los que estamos presentes como a los que están ausentes, a entender esta verdad, Señor, que no se trata de enseñorearse unos de otros, sino que se trata de someternos a tu palabra, Señor, someternos unos a otros en tu amor. Gracias, Padre bueno, por este servicio. Llévanos